Santa de Valladolid más secreta, pues con ello he querido o he pretendido señalar algunos aspectos que como historiador de la Semana Santa a mí me gusta plantearme como algunos de los temas siempre pendientes en los archivos. Vamos a hablar de cuestiones más o menos secretas o misteriosas y otras que podemos considerar como secretas o misteriosas para los historiadores porque están todavía por resolverse, porque son complicadas de resolver en el conjunto de las investigaciones de la Semana Santa de Valladolid. Yo creo que también es bueno que ya que este año, por segundo año consecutivo, no tenemos procesiones o no vamos a tener procesiones con el modelo tradicional, aunque va a haber algunos actos, aunque tenemos una gran diferencia, y es que si Dios quiere, este año podremos al menos visitar nuestros pasos procesionales que van a estar en muchas iglesias convenientemente montados. Por lo menos debemos mantener la lámpara encendida y poder hablar de la Semana Santa, que no solamente es un tema, si me permiten que así se lo diga, no solamente es un tema para los días de la Cuaresma, sino que como ocurre en tantos otros lugares y en tantas otras ciudades donde es importante la Semana Santa, es un tema a lo largo de todo el año. Uno de los aspectos de esa Semana Santa de Valladolid más secreta va a ser el de los orígenes de las cofradías, el de la antigüedad de las cofradías. Las antigüedades en aquella sociedad del antiguo régimen, en aquella sociedad sacralizada en la que van a nacer las cofradías desde finales del siglo XV y a lo largo del siglo XVI, las antigüedades eran algo muy importantes, porque detrás de las antigüedades también había privilegios, los privilegios de escoger un itinerario o un horario determinado por parte de una cofradía. En aquel siglo XVI debemos de decir que la Semana Santa no es producto del Concilio de Trento, sino que las cofradías penitenciales, dentro de que había muchos tipos de cofradías, pues tienen un origen mucho más remoto, tienen un origen en el siglo XV. Es verdad que no todas son, como decía Manuel Canesi, un historiador de Valladolid, cofradías de la época de Isabel y Fernando. Es que en realidad casi a las cofradías penitenciales les hubiese gustado no ser del reinado de Isabel y Fernando, sino de la época de Adán y Eva, porque la antigüedad siempre tendía a ser una cuestión inmemorial. Casi no se podía encontrar ni el momento en que se fundaba esa cofradía. ¿Cuándo se consideraba que existía una cofradía? Una cofradía que sobre todo, en este caso, era una cofradía de laicos y no de eclesiásticos, y una cofradía que desarrollaba una liturgia muy característica y muy distinta a la liturgia que se desarrollaba en las iglesias. ¿Cuándo existía una cofradía? Cuando se reunían sus miembros fundadores, cuando se levantaba un acta de constitución, cuando la autoridad del ordinario, es decir, del obispo, aprobaba los primeros estatutos. Lo cierto es que en Valladolid, en la ciudad de Valladolid, porque si nos fuésemos al ámbito geográfico de Valladolid, tenemos que efectivamente hay todavía más cofradías penitenciales. En el ámbito de Valladolid tenemos hasta el siglo XVI 5 cofradías penitenciales. Casi el Tribunal de la Real Chancillería, donde muchas de estas cofradías van a pleitear y los pleitos van a ser constantes, no pasaba absolutamente nada porque aquella sociedad era una sociedad totalmente pleiteante, constantemente pleiteante, y también la justicia era lenta. Bueno, pues tenemos que la clasificación, esa jerarquía temporal, cronológica, establecía que la Vera Cruz, la Pasión, las Angustias, la Piedad y Jesús eran las 5 cofradías penitenciales. Hoy podríamos matizar un poquito más porque ha habido algunos matices, algunas investigaciones que nos han permitido dudar del origen tardío o el origen remoto de ciertas cofradías. Lo cierto es que también algunas ciudades se estaban disputando dónde habían nacido las procesiones de penitencia o de penitentes o de flagelantes.
Y todavía hoy la villa de Medina del Campo nos dice que gracias a las predicaciones de San Vicente Ferrer, allí es donde habían nacido las primeras procesiones de penitentes. Pero todavía tendremos que esperar mucho para una organización de las cofradías penitenciales, que insisto, había muchos tipos de cofradías y estas eran una clase más dentro de ese conjunto de cofradías en esa sociedad sacralizada y clericalizada. Hombre, tenemos claro que en la mayoría de los lugares la cofradía más antigua casi siempre era de la Vera Cruz o de la Verdadera Cruz. Eran cofradías que habitualmente custodiaban un fragmento, luego hablaremos de ello, un fragmento de la reliquia de la auténtica cruz, así ellos lo pensaban. No había una aplicación de un criterio científico, porque ese criterio no era el propio de su tiempo. Pero en Valladolid, aquí sí que sabemos que la Cofradía de la Veracruz, al menos su primera documentación es de 1498. Ahí ya habríamos resuelto un primer secreto o un primer misterio. Y es que efectivamente los cofrades de la Veracruz de Valladolid van a pedir ayuda al municipio para la construcción de un humilladero más allá de la Puerta del Campo. Y así lo van a decir. Los cofrades de la Cruz dieron una petición ante los dichos señores corregidor e regidores, es decir, los hombres del municipio, en que en efecto contenía que les ayudasen para hacer el humilladero que se va a hacer a la Puerta del Campo, donde está puesta la cruz, porque la dicha cofradía cofrades de ella eran muy pobres y no tenían para la poder hacer tal cual ellos querrían, o era razón de se hacer según la nobleza de ella. Bueno, ahí ya tenemos una actividad en 1498, no una fundación, sino una actividad, lo que quiere decir que la cofradía todavía era anterior. Es curioso que estos regidores, estos hombres del municipio, no contribuyeron con fondos públicos, diríamos hoy, del ayuntamiento, sino con sus propios fondos a la construcción de ese humilladero que se va a mantener, curiosamente, hasta 1809. Bueno, y además, si seguimos buscando entre los pleitos de la Chancillería de Valladolid, nos encontramos que en un pleito entre la Cofradía de la Veracruz y la Cofradía de la Pasión, porque las cofradías pleiteaban entre ellas o pleiteaban con otras instituciones, pues resulta que nos encontramos con un cirujano llamado Diego de Paredes, que en uno de esos conflictos de antigüedades, aquel anciano que decía tener 90 años en 1573, esto no era algo, no es ya tener los 90 años, sino que esa actitud en la edad no se miraba mucho, no se consideraba mucho. La gente tenía 80 años más o menos, 40 años más o menos. No, pero este nos dice el cirujano Diego de Paredes que tiene 90 años y que afirmaba que durante el tiempo y años de que puede tener memoria de acordarse, que será de 75 años a esta parte, siempre ha visto la dicha cofradía de la Veracruz salir el Jueves Santo en la noche en la procesión de disciplina en cada un año del monasterio de San Francisco, e oyó decir a sus mayores más ancianos y vecinos que fueron de esta dicha villa que ellos en su tiempo siempre habrían visto ser y pasar lo mismo. Por tanto, la actividad de la cofradía de la Veracruz de Valladolid la tenemos que remontar claramente al siglo XV y a la plenitud del siglo XV. No, cada uno de ellos les gustaba también tener un modo de distinción. De alguna manera, Erasmo de Róterdam, en el Elogio de la Locura, se había reído así, en nombre de la locura, de esa buena parte de la felicidad que ponían algunos en los nombres con los que se distinguen. Y esto era algo propio. A pesar de las continuidades y discontinuidades, las cofradías penitenciales de Valladolid, esas 5 cofradías, de alguna manera han llegado hasta nosotros en sus actividades. Bueno, hay 2 de ellas que lo han tenido más difícil, que es la Cofradía de la Pasión y la Cofradía de la Piedad. Pero, sin embargo, como si tenemos ocasión de hablar de ello o en el debate, podremos decir cómo se ha podido reconocer la antigüedad de la Pasión y de la Piedad, porque no lo han tenido fácil. Por ejemplo, la Cofradía de la Piedad, porque en sus orígenes allí estaban, en esa Cofradía de la Piedad, en el convento de la Merced,
las colonias de banqueros y de comerciantes extranjeros que estaban establecidos en Valladolid en la época de Carlos V, los famosos banqueros genoveses. Y en el caso de la Pasión, sabemos perfectamente cuándo comenzó esa cofradía de la Pasión, en 1531, en la parroquia de Santiago. Y sabemos que por un primer texto normativo del siglo XVI, que ciertos, así nos lo cuentan, que ciertos buenos hombres de la colación del señor Santiago, es decir, de la parroquia, de esta noble villa de Valladolid, lo consultaron con cura y beneficiado, comenzaron, criaron, hicieron la dicha cofradía y hermandad de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo en octubre de 1531. Aquellos cofrades de la Pasión tenían conciencia de que estaban haciendo algo importante, y lo manifestaron también en su regla con exactitud del comienzo. No era lo habitual, como les digo. Las obras, dicen los cofrades de la Pasión, las obras que los sabios y santos doctores hicieron, siempre procuraron poner en ellas el día, mes y año en que fueron comenzadas y criadas, a ejemplo de Dios nuestro Señor, siguiendo la dicha doctrina y queriendo que agora y perpetuamente se conozcan y sepan por todos quién fue causa y principio de se ordenar y hacer esta congregación y cofradía. Bueno, también muy curioso fue el origen de la cofradía de Jesús Nazareno, la más joven de todas ellas. Dicen que en el capítulo de 1596 celebrado de la Orden de San Agustín en Salamanca, ya establecía que estos conventos, la mayoría de las cofradías penitenciales estaban ligadas a conventos, que en los conventos de los agustinos calzados se realizasen y se fundasen cofradías al estilo de la que existía en Valladolid. Por lo tanto, quizás también es anterior a 1596. Y era muy clásico, en honor de lo que decía el propio Erasmo, pues los nombres tan largos que tenían estas cofradías. Esa cofradía de Jesús Nazareno, por ejemplo, se va a llamar Archicofradía de la Cinta de nuestro Padre San Agustín y Santa Mónica, unida con la de Nuestra Señora de la Consolación de Bolonia, con las ánimas de San Nicolás de Tolentino y de la procesión de Jesús Nazareno que hacen los tinturados en San Agustín de Valladolid. Casi nada, menos mal que entonces no había caracteres para poner en los periódicos porque ya nos habíamos consumido un artículo con este nombre tan largo. Lo cierto es que en muchas de estas cofradías lo que existía era el negocio de la salvación del alma. Y los cinturados, el cinto de San Agustín y de Santa Mónica, precisamente era una prenda que llevándola como el escapulario o como el escapulario de los carmelitas o como el cordón de los franciscanos, llevándola se contribuía a esa salvación del alma. Curiosamente, estas cofradías también van a tener cada vez más próximo pues, los grandes pasos procesionales. Más próximo en una historia de 5 siglos, es verdad que en el primer siglo o en el primer siglo y medio tardaron en llegar esos pasos en madera policromada tal y como les conocemos hoy. Sobre todo a principios del siglo XVII, con los trabajos de Francisco del Rincón y especialmente de Gregorio Fernández. No voy a ir recorriendo cada uno de los pasos. También podemos decir que en algunos casos es un misterio. Por ejemplo, el Cristo atado a la columna de Gregorio Fernández, decimos que es de Gregorio Fernández, pero desgraciadamente no tenemos el contrato de la cofradía de la Vera Cruz con Gregorio Fernández. Entre otras cosas, porque el archivo de la Vera Cruz, que tendría que ser un archivo riquísimo, se quemó en 1806 por causas que no conocemos. Al menos se quemó el archivo, que lo tiene que decir un historiador, que es el mayor dolor que un archivo se queme, pero se podía haber quemado mucho más, se podía haber quemado toda la iglesia y los distintos pasos. Lo que sí que sabemos es que ese Cristo atado a la columna tiene su propia leyenda y su propia tradición. Es normal, en Valladolid andamos escasos de leyendas y de tradiciones para con las imágenes de Semana Santa, pero en otras ciudades no. En otras ciudades tenemos que recordar, por ejemplo, en Cádiz, cómo el nazareno de Cádiz le vieron moverse precisamente en estos tiempos de pandemia, pues le vieron moverse durante una epidemia que hubo en Cádiz en 1681 entre los enfermos del hospital. En el caso de Valladolid,
el Cristo a toda la columna tiene su propia tradición y dice que habló a Gregorio Fernández. Más bien le habló cuando terminó Gregorio Fernández de hacer sus trabajos que se realizaban en una estructura gremial, en un taller. Ese taller se encontraba en la esquina de lo que es el actual Paseo Zorrilla con la calle Gregorio Fernández. Entonces el Paseo Zorrilla se llamaba Acera de Santi Espíritu. Y dice que le preguntó que ¿dónde me miraste que también me retrataste? Y Gregorio Fernández le respondió: Señor, en mi corazón. Es una tradición, una leyenda que va a recoger Juan Agapito Revilla, que es uno de los historiadores más habituales de la Semana Santa de Valladolid y que fue director del Museo de Bellas Artes. Lo cierto es que aquel Cristo a toda la columna, muy probablemente, a pesar de que no tengamos el contrato, de 1619, porque estaba asociado a él una serie de indulgencias por las llagas de Cristo en la cruz. Bueno, reliquias, como se pueden imaginar, son la base de muchas de estas cofradías. La reliquia de la verdadera cruz, de la vera cruz. Nunca se podía uno poner en duda si eso en realidad a esa pequeña astilla, porque eran pedazos muy pequeños de la cruz de Cristo, era verdadera o no. Eso no se podía nunca poner en duda en esa sociedad sacralizada. Después llegará la Ilustración, que pone en duda muchas cosas. Pero en aquellos momentos del barroco, bajo ningún concepto. Y es curioso, no voy a entrar en la historia tan larga de la cruz de Cristo y de las fiestas de la invención de la cruz del 3 de mayo o de la exaltación de la cruz del 14 de septiembre. Pero esto se va a aplicar de forma clara en el urbanismo de Valladolid con esa iglesia de la Veracruz, esa iglesia de la Veracruz a la que nos acercamos por la calle Platerías y contemplamos en su fachada a un emperador romano, como es el emperador Constantino, y si entramos en la iglesia, al propio emperador romano de nuevo, con su madre Santa Elena, presentándonos la cruz verde. Esa cruz verde no es la cruz de la Inquisición, es la cruz de esta verdadera cruz. Y además los plateros de la calle Platerías realizaron también un magnífico relicario para ser portada esa reliquia minúscula de la cruz de Cristo por las calles de Valladolid. Como les decía yo antes, las cofradías estaban habituadas, las cofradías, las instituciones religiosas estaban habituadas a pleitear. Bueno, es muy curioso cómo la cofradía de Jesús Nazareno, esa cofradía más joven de las 5 más antiguas de Valladolid, que van a centrar un poco mi conferencia en el día de hoy, por aquello de atenerme a los siglos anteriores al siglo XX, pues como les decía, había nacido en el convento de San Agustín. No se mostraban tan contentos o no se debían mostrar tan contentos con los frailes. La convivencia entre frailes y cofrades era complicada. La cosa es que ellos poco a poco empezaron a proyectar la posibilidad de construirse su propia iglesia penitencial, la de los nazarenos, sin informar a los frailes agustinos. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que un 3 de abril de 1676 salió la procesión del Viernes Santo, porque cada cofradía penitencial tenía su procesión particular. Todavía no había nacido el concepto de procesión general, de procesión del Santo Entierro, como ocurre actualmente con la procesión del Viernes Santo. En este caso, la procesión de las cofradías de los nazarenos, como ocurre, por ejemplo, en Zamora y en Palencia, se celebraba en el amanecer del Viernes Santo o en la madrugada del jueves al Viernes Santo. Bueno, pues tenemos que salieron con esa procesión del convento de San Agustín, con sus pasos y con sus insignias, aquel 3 de abril de 1676, pero no regresaron. Sucedió, narraba el historiador Manuel Canesi, con un punto de picaresca, que celebrando esta procesión que entonces se ejecutaba al amanecer, al dar la vuelta para restituirse al convento, llegando a la Rinconada, los claros de las luces se quedaron en la iglesia o ermita nueva que con gran secreto habían fabricado la cofradía comprando este sitio, que servía para la esgrima de un juego de armas en un corral de unas casas medio arruinadas, cuyo lance
ya tenía prevenido y estudiado esta cofradía, pero de esto se siguió una grave alteración con los religiosos y sus criados, muy pública, que a no intervenir personas de maduro juicio hubiera pasado a ser muy perjudicial a unos y otros. Realmente, este acontecimiento daría lugar para una auténtica novela histórica sobre nuestra Semana Santa de Valladolid. Lo cierto es que los frailes agustinos no se conformaron, pleitearon, ganaron el pleito e incluso los nazarenos tuvieron que devolver sus pasos procesionales. Algunos sayones y algunas imágenes las pudieron comprar, pero fue entonces cuando hicieron de la necesidad virtud y realizaron algunas de las imágenes más devotas, curiosamente, de esta Semana Santa. El Nazareno, Jesús Nazareno, que protagoniza el primer viernes de marzo con su besapié, con su tradicional besapié, sustituido ahora con ese gesto de veneración, pero siguiendo con la gran tradición entre los vallisoletanos, pues ese nazareno se va a realizar después de ese pleito con los agustinos, es decir, se quedan sin imágenes. Tienen que realizar esas imágenes procesionales los de Jesús Nazareno. E incluso va a haber algún cambio de cabezas por ahí que, desde luego, no puedo yo extenderme. Sí, porque en el caso de las imágenes de los nazarenos habitualmente, no en el caso del que se va a realizar después del pleito, los nazarenos normalmente eran de vestir. En Castilla eran de vestir. Podemos ir a Medina del Campo, a Nava del Rey, allí nos vamos a encontrar nazarenos de vestir, aunque en el interior sí que estaba tallado un cuerpo desnudo. Bueno, podemos seguir, es un misterio en realidad el autor de ese Nazareno de Valladolid, porque todavía no se conoce. Podemos ir rastreando más o menos, podemos hablar de Juan Antonio de la Peña, podríamos hablar de Alonso de Rozas, podríamos hablar de Juan de Ávila. Esos son los tres escultores más importantes. Tampoco tiene mucho mérito hablar de ellos sin los documentos, porque son los tres escultores más destacados del Valladolid del último tercio del siglo XVII. Pero bueno, no solamente se dedicaban las cofradías a sacar santos, como podían decir los ilustrados, no. Las cofradías, igual que se dice en la regla de San Benito que ora et labora, las cofradías tenían un lema de penitencia y caridad. Y es muy destacado la labor de penitencia y caridad, especialmente de caridad, que realizaba la Cofradía de la Pasión. La Cofradía de la Sagrada Pasión de Cristo, que como les decía yo antes, nació en 1531, es decir, hace 490 años, en pleno reinado del emperador Carlos V, se ocupaba muy mucho de atender a los que iban a ser ajusticiados, de atender también a sus familias, de atender también el entierro de estos ajusticiados y de atender también la salvación de su alma. Bueno, curiosamente, gracias a un documento que he podido conocer a través del erudito y coleccionista de Valladolid, Antonio Torres Ochoa, ese reo que resucita, pues curiosamente parece ser que hay un reo que va a ser ajusticiado en la Plaza Mayor de Valladolid y que cuando van a emprender las acciones pertinentes los cofrades para enterrarle, resucita, estaba vivo, en realidad estaba vivo. Y el obispo de Valladolid en aquellos momentos, Antonio Pérez Hernández de Larrea, se va a dirigir a Carlos IV para pedir que aquel reo, que en realidad se llamaba y era un soldado, Mariano Coronado, que fue del regimiento de la Corona, condenado a la horca y asistido por la Cofradía de la Pasión en el bien morir, pues que en realidad, ya que no había sido ahorcado lo suficiente como para morir en la horca, pues fuese perdonado. Y así es una carta muy larga que escribe el obispo de Valladolid en 1803. Bueno, es que este tema de los ajusticiados y atendidos por parte de la Cofradía de la Pasión es en realidad uno de los temas, podríamos decir, más escabrosos, pero al mismo tiempo más bonitos de la historia de la Semana Santa de Valladolid. No solamente se dedicaban a atender
a estos futuros ajusticiados, sino que desde el día de San Miguel de septiembre y hasta la Pascua de Flores, en las auténticas oscuridades que eran las noches, los cofrades de la Pasión, 2 cofrades a cada noche, tengan cargo de buscar los niños perdidos por las calles y tabernas y bodegones y los traigan a dormir a las casas de nuestro hospital. Esa era una de sus labores. También una de sus labores era recoger los cuerpos de los ajusticiados descuartizados por los caminos y que había peligros que precisamente las alimañas se comiesen esos restos que estaban repartidos por los caminos. ¿Para qué? Para ser ejemplarizantes. Y también, por supuesto, acompañar a los que estaban a punto de ser ajusticiados, como hemos visto antes, y procurarles 2 cosas. Procurarles un último recreo. Tenemos, por ejemplo, precisamente lo que se les podía dar a esos futuros ajusticiados, un último recreo con dulces, bizcocho y vino. Así le satisfacían los alcaldes de la cofradía de la Pasión, o bien también procurarles la salvación del alma. Eso era lo más importante. Y para eso había que buscar, los cofrades de la Pasión buscaron, curiosamente, las mejores indulgencias y privilegios espirituales. Y siempre los mejores privilegios espirituales les tenían las cofradías romanas. Y por eso se agregaron a la cofradía romana de San Juan Bautista degollado de la nación florentina o de la Misericordia en la ciudad de Roma. Todos los privilegios que los papas habían concedido a esa cofradía, bueno, pues si ellos se agregaban a esa cofradía, como pasaba con las congregaciones marianas de los jesuitas, que se agregaban a la prima primaria de Roma, bueno, pues todas esas indulgencias las podían recibir ellos en Valladolid. Casi podríamos decir online, como estamos ahora mismo en esta conferencia. Bueno, pues y sobre todo, los cofrades se las aplicaban a todos estos que eran ajusticiados. Bueno, también serviría para una novela interesante ese cortejo de cómo eran recibidos los restos de los descuartizados en Valladolid el domingo de Lázaro por parte de estos cofrades de la Pasión. Se hace un túmulo en el humilladero que tiene esta cofradía fuera del Puente Mayor, y todas las misas que allí se dicen y en este templo aquel día se aplican por su alma, y por la tarde muchos de los diputados van en preciosos caballos alumbrando con hachas, y los huesos que están ya recogidos en el humilladero los traen 2 machos en una litera cubierta con bayeta negra, y en llegando al convento de los padres dominicos, es decir, el convento de San Pablo, sale toda la comunidad con su cruz y le canta un responso solemnísimamente con gran seriedad y magisterio. Y de allí bajan al templo de las Angustias, donde su cofradía hace otro túmulo, y la música de la Santa Iglesia Catedral, es decir, la capilla musical, que era muy importante. Canta otro responso muy acorde, y acabado prosiguen hasta llegar a la iglesia del Santo Cristo de la Cruz, es decir, la penitencial de la Cruz, donde hay otro túmulo y se canta otro responso, y luego pasan por mucho orden a la Plaza Mayor. Allí está la cofradía de Jesús Nazareno en el frontis del consistorio, el antiguo ayuntamiento de 1561, etcétera, etcétera, hasta llegar al convento de San Francisco. ¿Se imaginan esto? Oscureciendo en el Valladolid del domingo de Lázaro, que precisamente el domingo de Lázaro, si no me equivoco, pues sería el domingo donde se leía la resurrección de Lázaro. Les decía yo antes que cada cofradía, de esas 5 cofradías vallisoletanas, en Medina de Río Seco había 3, en Medina del Campo había otras 3. Es decir, tenemos un conjunto de Tordesillas, en Nava del Rey, tenemos ahí un conjunto de cofradías antiquísimas, penitenciales, en este ámbito geográfico. Bueno, pues cada uno tenía su procesión, ¿eh? Pero resulta que se pueden ustedes preguntar, ¿y cuándo llega la procesión general del Viernes Santo? Pues la procesión general del Viernes Santo resulta que, aunque había sido un deseo de los ilustrados, porque los ilustrados querían purificar todas estas costumbres, no les gustaba nada
la religiosidad popular, diríamos hoy. Decían que efectivamente las cofradías habían abandonado la actividad de la caridad. Por ejemplo, tenemos probadísimo que la Cofradía de la Pasión no había abandonado la actividad de la caridad. Otras les habían quitado sus hospitales en aquellos momentos. Por otra parte, también los gobiernos de la Ilustración van a asumir que ellos, que de alguna manera el Estado, la administración del gobierno, tienen que hacerse cargo de todas esas labores de caridad. Bueno, pues yo les decía, los Ilustrados querían una única procesión, una procesión general donde participasen todos. Pero eso va a tardar en llegar, porque los procuradores del común desde la ciudad decían que cuidado con las innovaciones en materias de devoción. Bueno, pues la procesión general del Viernes Santo va a llegar a causa de la invasión de los franceses, a causa del general Kellerman y sobre todo a causa de un afrancesado que era cofrade de varias cofradías, el comisario José Timoteo de Monasterio, y por esa razón, por una razón de normalidad, dar normalidad en la ciudad, y casi con un circuito, con un recorrido de esa procesión por las calles más empedradas, más adecuadas, las calles procesionales de Valladolid, bueno, pues rodeados de la tropa, pues se va a celebrar esa primera procesión general del Viernes Santo, que siempre los historiadores pensamos que se había celebrado, esto es una curiosidad, quizás no muy importante, pero sí que para que ustedes vean también que nosotros como historiadores tenemos que ser desconfiados. Se había celebrado supuestamente un Viernes Santo 21 de abril de 1810, porque habíamos acudido siempre a la principal fuente que para eso existía, que era el libro de cabildos de la Cofradía de las Angustias, que nos dice así: nota de lo ocurrido en el día de ayer, Viernes Santo 21 del presente mes. Entonces, ¿qué pensamos? Que lo está escribiendo el escribano o el vicesecretario de la cofradía el sábado 22 de abril de 1810. Bueno, pues, ¿por qué? Porque además leemos perfectamente el texto y nos dice que es un día grande para Valladolid, no debiendo el hombre echar al olvido las cosas buenas que se hacen. Me ha parecido por lo mismo conveniente estampar en este libro de acuerdos lo ocurrido en el día de ayer, Viernes Santo 21 del presente mes. Bueno, pues realizando precisamente la historia de esta procesión general del Viernes Santo, cuando se cumplían 200 años, allá por 2010, se me ocurrió recurrir a un calendario perpetuo y comprobar que no existió un Viernes Santo 21 de abril de 1810, sino que existió un Viernes Santo 20 de abril de 1810. Que en realidad este escribano, que parecía la fuente absolutamente fiable, pues se había equivocado, y que la Gaceta de la Regencia en aquellos momentos nos decía que efectivamente el viernes fue 20 de abril. Bueno, eso nos demuestra que tenemos que ir a más de una fuente escrita, porque el Cabildo de la Cofradía Penitencial de la Piedad nos dice que la procesión 20 de abril, Viernes Santo de 1810, lo ocurrido ayer, y nos describe cómo fue esa procesión. Los alcaldes de todas las penitenciales, luego que recibieron dicha orden, es decir, fue una procesión manu militari, se llenaron de júbilo e inmediatamente dieron parte a sus cofradías individuos. No salieron todos los pasos. La cuestión es mínima, no afecta a lo principal, pero sí que afecta a la exactitud y a la minuciosidad que tenemos que tener con las fechas y con las fechas importantes en el caso de los acontecimientos que estamos narrando. Las cofradías en el siglo XIX van a entrar en un tiempo de cierta decadencia. Van a seguir existiendo esas 5 cofradías, van a llegar al siglo XX, esas 5 cofradías, actualmente hay 20. Luego hablaremos del final de la película o el final intermedio. Lo cierto es que la Cofradía de las Angustias es la que va a mantener durante el siglo XIX
una mayor cantidad de cofrades y de cofrades incluso ilustres, porque la Cofradía de las Angustias se había vinculado a la Audiencia y Chancillería. La Audiencia y Chancillería van a desaparecer con el antiguo régimen, la Audiencia va a proseguir, pero además se han conservado tablas de cofrades de distintos años, no de años continuados, pero sí cada cierto periodo de tiempo, donde sabemos quién eran los cofrades de las Angustias. Por ejemplo, podemos recurrir a la tabla de 1886 y podemos saber que uno de los cofrades ilustres de esa Cofradía de las Angustias era el poeta y escritor José Zorrilla. No su padre, que era un hombre de la Audiencia, pero que había muerto en 1849. Lo cierto es que la vida de Zorrilla, ya saben ustedes que fue una vida de gran peregrinaje, pero que después de haber estado en México, de haberse salvado de la Revolución Mexicana en 1866, había regresado a Europa y después de distintos también encargos que va a recibir, siempre por solucionar un problema económico bastante notable de su vida, una penuria económica constante, pues al final, en torno a 1883, Zorrilla va a pasar grandes temporadas en Valladolid y podemos decir que en aquellos momentos pudo ser el instante en que se convirtió en cofrade de las Angustias. Pero es que además debemos afirmar que en esa tabla de 1886 nos vamos a encontrar otros nombres también muy importantes como cofrades de las Angustias. Antes decía nuestro querido Jesús Martínez Agarra del Colegio de Lourdes, precisamente Pedro Dibildos Arriet, hijo del empresario Juan Dibildos y de Paulina Arriet, era cofrade de las Angustias en aquellos momentos. Un gran médico catedrático de la Facultad de Medicina, como era Nicolás de la Fuente Arrimadas, fue también otro importante cofrade de las Angustias, como el arquitecto Teodosio Torres, o como el catedrático y director del instituto de aquellos momentos Marcelino Gavilán, o como el historiador José Martí Monzó, o como el catedrático de instituto y también hombre muy importante para la recuperación de la casa de Cervantes, Luis Pérez Mínguez, o el hijo de Miguel Íscar, Jacinto Íscar, o Luis González de Frades, que fue el primer historiador moderno de la Cofradía de las Angustias, o Andrés de la Orden, que fue también catedrático de la Facultad de Medicina y uno de los pioneros en el mundo de la anestesia. Y en el mundo político, les debo decir que la Cofradía de las Angustias va a tener absolutamente de todo. Conservadores que se van a hacer gamacistas, liberales de toda la vida e incluso republicanos. Les podía hacer la nómina desde el líder de los conservadores, Teodosio Alonso Pesquera, los abogados republicanos, Miguel Marcos Lorenzo, Eladio Quintero, Nicolás Carmona, José Muro López Salgado, también el que era catedrático de instituto y redactor jefe del periódico La Libertad, bisabuelo del que les habla, Antolín Burrieza, Ramón Pardo, que fue conservador y después se hizo gamacista, Eusebio María Chapado, Fidel Recio, es decir, el espectro político en vallisoletano se encontraba en esa Cofradía de las Angustias, que por cierto también había tenido afrancesados a principios del siglo XIX. Dos últimas cosas les quiero contar en esta conferencia en que hemos hablado de aspectos pendientes de investigación y en la línea de investigación que se está desarrollando o que ando desarrollando últimamente sobre la Semana Santa, pues están en temas habituales, ¿no?, de tener en cuenta. Bueno, sabemos que tenemos una Semana Santa curiosa en la cual parte de los pasos procesionales están en el Museo Nacional de Escultura. Eso no es una cosa que se lo cuentas a los sevillanos y los sevillanos no lo pueden entender, los pasos del museo. A mí no me ha gustado nunca eso del museo en la calle, porque yo creo que las procesiones no son un museo en la calle. Me gusta más, si tengo que buscar una expresión, aquello que dijo Ángel María o Ángel de Pablo Chapado, el padre de Ángel María de Pablos, de nuestro querido amigo y escritor, que hablaba de las procesiones como pura maravilla de arte. Bueno, lo cierto es que va a haber un momento en que
parte de los pasos procesionales, si están en un museo, es porque van a ser desamortizados. Desamortizados por parte de Espartero en 1841. Ni por Mendizábal, ni por Madoz, ni por Godoy. Por Espartero, el duque de la Victoria, en 1841. Es verdad que a lo largo de finales del siglo XVIII había existido un caldo de cultivo por parte de distintos escritores, Antonio Pons, José Mariano Beristain, el primer periodista de Valladolid, con su diario pinciano. Incluso tenemos que una serie de comisionados de la Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, que empezó llamándose como de Matemáticas y Nobles Artes, pues destacaron que las cofradías no cuidaban adecuadamente los pasos procesionales y que tenían que recoger por lo menos algunas de las imágenes que no se encontraban al culto, sino que se encontraban en los almacenes, porque los pasos habitualmente no estaban montados en las iglesias, se montaban para la Semana Santa a través de las instrucciones pertinentes que se daban. Bueno, pues efectivamente, algunas de esas figuras se encontraban en malas condiciones porque ya la situación de las cofradías no era de esplendor. Pero tampoco piensen ustedes que después de aplicar el decreto de 1841 y se tuvo que unir ese patrimonio desamortizado de las cofradías al enorme patrimonio desamortizado de los conventos. La desamortización fue un desastre desde el punto de vista patrimonial, ténganlo en cuenta, por si les cabe alguna duda, pues todo eso se acumuló en un lugar como fue el antiguo Colegio de Santa Cruz. Y era el Museo de Bellas Artes, y por eso la Plaza de Santa Cruz recibe todavía el nombre, entre los vallisoletanos de toda la vida y más castizos, de la Plaza del Museo. Bueno, pues allí se encontraban todo ese patrimonio y muchos de esas figuras, especialmente lo que se llamaba esos secundarios de lujo que eran los sayones, el historiado, se encontraban todas esas imágenes, no siempre mejor cuidadas que en los almacenes de las cofradías. Tenemos los testimonios de algunos viajeros. Dice que se encontraron en el más admirable desorden. Cuando se entra al patio claustro parece más una tienda de curiosidades que otra cosa. Este arte, tan peculiar en España, se puede ver aquí en perfección, aunque las figuras no han ganado ciertamente en su cambio desde los altares de las iglesias a los estantes de un museo donde están colocadas en la más heterogénea confusión. Esto lo digo por aquello de los que afirman que en los museos siempre todas las cosas han estado convenientemente. Me quedo con eso. En el más admirable desorden parece más una tienda de curiosidades que otra cosa. Y doña Emilia Pardo Bazán, que tenía su carácter, doña Emilia Pardo Bazán decía que le produjo una semialucinación del terror entrar en aquellas habitaciones donde se encontraban todas las imágenes casi descontextualizadas. Bueno, tan descontextualizadas que se tardó mucho en averiguar cómo se podían recomponer los pasos procesionales. Ese sería un último de los temas que yo les quería decir. Por ejemplo, hay algunas imágenes que no se supo después de la desamortización dónde fueron a parar hasta décadas después. La Quinta Angustia de San Martín, de la parroquia de San Martín, la descubrió allí precisamente Juan Agapito y Revilla y publicó en el norte de Castilla en 1914 con una fotografía de Santos Peña ese descubrimiento tan importante. No había ido al museo porque pertenecía a un patrimonio particular que estaba relacionado familiarmente con otro patronato que se encontraba en la parroquia de San Martín. Estaba yo aquí viendo ese artículo y precisamente se preguntaba Juan Agapito y Revilla, se creía perdida la Quinta Angustia, la Piedad de San Martín, y no se hizo ningún trabajo de investigación porque se suponía que al recogerse del convento de San Francisco, no queda nada del convento de San Francisco. Bueno, tenemos que excavar para encontrar lo que queda, como ustedes han visto cuando se ha excavado en la calle Constitución el año pasado.
Lo más importante que allí hubo desde el punto de vista del arte, y no aparecer ese grupo de la Virgen y Jesús difunto, había sido destruido, llevado por los mismos frailes, sabe Dios a dónde. Y allí la encontró y la documentó Agapito y Revilla. Un último tema. Nosotros tenemos 4 iglesias penitenciales de las 5 que existieron. Una de ellas está convertida en una sala municipal de exposiciones, la de la Pasión. Pero si yo fuese minucioso en lo que les quiero contar, les podría decir que podríamos haber tenido solamente una. ¿Por qué? Porque la que no existe, la penitencial de la Piedad, que fue construida en el siglo XVII y expulsados los cofrades en el siglo XVIII, bueno, pues se construye en el espacio actual entre la calle Fray Luis de León, entonces calle del Obispo, y la calle Núñez de Arce, entonces calle de la Cárcava. No existía la calle López Gómez. Sí que existían unos pequeños pasadizos que comunicaban la Plaza de Santa María o de la Universidad con el Campillo. Se va a derribar esa la primera a finales del siglo XVIII para poder realizar esa calle que comunicase la universidad con el Campillo. Como ven ustedes, la destrucción de la ciudad histórica no solamente comienza en el siglo XX. La única que podía haber existido o se había conservado era la de las Angustias, porque la de la Veracruz se va a enfrentar en numerosas ocasiones a los deseos de ser eliminada para la construcción de una gran vía que comunicase la Plaza Mayor con la Plaza de San Pablo. Piensen que detrás de la Veracruz no existían tampoco la calle Felipe II, que la calle Felipe II ha sido un descosido que se ha hecho a la ciudad histórica a mediados del siglo XX. Bueno, pues se salvó hasta en 3 ocasiones y no le faltaba su leyenda. Decían que aquel que quería o pretendía derribar la iglesia de la Veracruz moría en trágicas circunstancias. Bueno, hubo trágicas circunstancias en torno a eso. En 1885 parece que se quiso derribar, en 1911 se quiso derribar y se aprobó su derribo el 17 de julio de 1936. No les tengo que decir ninguna cosa más al respecto. El día anterior al comienzo de la triste guerra civil. La penitencial de Jesús, aquella que construyeron sin enterarse los frailes agustinos, a punto estuvo de ser derribada con la construcción del nuevo ayuntamiento, porque el antiguo ayuntamiento era mucho más estrecho, no tenía tanto fondo. Las casas del ayuntamiento que fueron empezadas a derribarse en 1879, las del siglo XVI, no tenían tanto fondo y permitían que la iglesia de Jesús Nazareno saliese mucho más. Además, las calles antes no se construían con este sentido lineal de las que tenemos actualmente. Bueno, pues esa iglesia estuvo a punto de ser también derribada y finalmente fue recortada. Se encuentra recortada y, como saben, últimamente se ha puesto una placa precisamente en el lugar donde ya se ha documentado por dónde iba la fachada cuando se han realizado todas las obras en el 2019 del aparcamiento. Y ahí pueden ver ustedes en la propia calle por dónde iba esa fachada. Entonces, Veracruz, Piedad, Jesús, las Angustias nunca quiso ser derribada, y la Iglesia de la Pasión también es una triste historia, porque en la Iglesia de la Pasión dejaron muchas autoridades, incluidos, y les debo de decir que yo, desde mi aprecio a la labor realizada por el arzobispo Gandásegui, ahí el arzobispo Gandásegui no se encontró a la altura de las circunstancias. En el año 1926 consiguieron que 2 comisarios del Cristo del Perdón saliesen con la propia imagen y la llevasen a sus casas porque no tenían dónde meterla, ya que finalmente tuvieron que salir los pocos comisarios que quedaban de la Cofradía de la Pasión. Durante 2 días tuvieron esos comisarios en su casa al Cristo del Perdón de Bernardo del Rincón, una obra magnífica del siglo XVII, hasta que el arzobispo Gandásegui les dio un altar en el actual
en la iglesia de San Felipe Neri. Después estuvo por otras iglesias. Por tanto, ha sido muy complicada la reconstrucción. Aquellos dos comisarios, Román Sanz y Cándido Negro, merece la pena que les recordemos. Bueno, pues ha sido muy complicada la reconstrucción de la historia de la Cofradía de la Pasión. ¿Qué va a ocurrir, por lo tanto, hace 100 años? Y ahí comenzaría una nueva etapa de la Semana Santa. Pues que viene efectivamente de Segovia un vasco llamado Remigio Gandásegui Gorrotxategi. Sus opositores, como era un obispo muy activo, le llamaban Gastásegui y Derrochátegui. Pero bueno, la cosa es que vino Remigio Gandásegui, no se llevó demasiado bien con las cofradías penitenciales históricas, pero consiguió restaurar la Semana Santa de Valladolid. Consideró que en la calle había que poner fuerzas religiosas, manifestaciones religiosas, quizás no con una dimensión de penitencia y caridad, con una dimensión catequizadora. Para eso tuvo a esos dos hombres tan importantes, o tres, Juan Agapito Revilla, Francisco de Cossío y José Zurita, que era un eclesiástico. Los anteriores, los sucesivos directores del Museo de Bellas Artes. Precisamente les pilló en ese momento el golpe de Estado del año 23, cuando se tuvo también, que le afectó profundamente a Santiago Alba. Bueno, pues se va a comenzar una nueva historia, o una nueva etapa, mejor dicho, de la Semana Santa de Valladolid. Gandásegui no va a crear la Semana Santa de Valladolid, como dicen algunos. Gandásegui lo que va a hacer es restaurar la Semana Santa de Valladolid, algunas veces con, bueno, por supuesto, con los pasos antiguos, con algunas de las cofradías que más o menos se van a mantener, con la fundación de otras nuevas, y después de la muerte de Gandásegui, porque él va a morir en mayo de 1937, en una nueva etapa después de la guerra, se van a crear el resto de las cofradías hasta las 20 cofradías penitenciales actuales. Todas cofradías históricas, unas con más o menos años, otras con más de 500, pero todas cofradías históricas. Quizás ahí las claves en la investigación. Bueno, pues también hay muchas cosas pendientes, misteriosas, secretas, en el sentido histórico de esa palabra misteriosa y secreta. Nada más, muchísimas gracias por su atención, y si quieren algún tipo de diálogo o de coloquio, estoy a su disposición. Muchas gracias. Muy bien, Javier. Pues muchísimas gracias por esta magnífica conferencia que nos has enviado, que nos has trasladado, que nos has puesto. Y abrimos un turno de preguntas. Si hay alguna persona que quisiera preguntarle algo directamente a Javier, pues no tiene más que quitar el micrófono y a su disposición. Estamos entre amigos, o sea que no creo que a nadie le vaya a dar vergüenza. Yo voy a hacer. Javier, has hablado de 1803 del obispo de Valladolid. Sí. ¿A partir de cuándo es Valladolid arzobispado? Pues mira, el arzobispo de Valladolid será a partir de 1857, con Luis de la Lastra. En realidad, el plan de que la diócesis de Valladolid, que es una diócesis reciente, de 1595, pues era una diócesis muy pequeña, mucho más pequeña que la actual provincia de Valladolid, porque la de Palencia entraba por el norte, entraba la de Ávila, Olmedo, por ejemplo, era de la diócesis de Ávila, Medina de Rioseco era de la diócesis de Palencia. Así va a ser hasta el año 1955. Bueno, pero el concordato de 1851 estableció que la sede de Valladolid debía ser sede metropolitana, y por lo tanto tenía que su obispo se convertía en arzobispo, y alrededor de esa sede metropolitana había diócesis sufragáneas que constituían lo que se llama una provincia eclesiástica. Esa es la diferencia entre un obispo y un arzobispo. Entonces, en 1851, el concordato que se va a firmar, donde se establece un poco ya la paz entre los gobiernos moderados liberales del tiempo de Isabel II y la Iglesia después de la desamortización,
Bueno, pues habrá que esperar a que muera ese obispo que está al frente de la diócesis de Valladolid en aquellos momentos, para que ante el nuevo nombramiento su sucesor ya sea arzobispo desde 1857 en el mencionado Luis de la Lastra. Muchas gracias. Oye, yo te felicito por tu intervención. Sabes que soy un gran admirador tuyo. Este es el nombre del correo. ¿Se me oye bien? Sí, creo que tiene que abrir el micrófono. Yo creo que lo tengo abierto. No sé si se me oye. Se oye un poco bajo, sí. Es que tenía... A ver, ahí sí. Perdón, lo tenía arriba. Ahora bien, ¿no? Ahora bien. Perdón, perdonadme. ¿Qué tal, Manuel? Muy bien, encantado de oírte, Javier. Soy un gran admirador tuyo, ya lo sabes, de todo lo que escribes, te sigo y bueno, hoy he aprendido bastante desde la lejana Jerez. He visto que los inicios de nuestras cofradías andaluzas vienen desde Castilla, de Castilla vienen desde Roma, desde Italia, y de verdad, pues los inicios prácticamente son los mismos y que nuestra Semana Santa en el fondo está desde vuestra zona, desde Castilla y desde Valladolid. Y bueno, a mí me ha servido mucho, me encanta todo lo que sea, ya lo sabes, cofradías, hermandades, y he aprendido. Hay partes en las que me he perdido un poco, porque claro, vosotros desde Valladolid conocéis la historia, conocéis, hay algunas cosas en las que me ha costado un poco seguir, pero bueno, lo veo normal y lógico. Pero lo único que puedo hacer es felicitarte, agradecerte tu exposición y que, bueno, cada vez que tenga otra vez lo seguiré oyendo y te seguiré oyendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Manuel es una de las personas más importantes en las cofradías, precisamente las Salianas de Andalucía, donde los colegios de la Salle en Andalucía, muchos de ellos van a tener cofradías asociadas. Y precisamente en lo que tú decías, a mí me genera dos reflexiones. Una, que es necesario que cada vez hagamos historias más comparadas de las Semanas Santas. Es decir, que no solamente cuando hagamos la historia de la Semana Santa de cada uno de los lugares, pues nos miremos a nuestro ombligo, que es muy habitual. Es que nos miramos al ombligo de nuestra localidad, ni siquiera estamos pensando en localidades cercanas. Hagamos más historia, o los historiadores tendremos que hacer, y los lectores nos lo tendrán que admitir, más historia comparada de la Semana Santa. Y en segundo lugar, decirte que sí, efectivamente, en la relación Sevilla, por ejemplo, Sevilla y Valladolid, no eran dos lugares, eran muy alejados, pero para la Cofradía de la Pasión de Sevilla se tomó como modelo lo que habían realizado los hermanos de la Pasión en Valladolid. Y además que se habían asociado a esa cofradía. Lo de la agregación de las cofradías a una cofradía romana, eso es algo muy habitual. Entonces, cada vez, yo es que me lo encuentro, vas entrando en otras historias de las Semanas Santas y precisamente te encuentras, ves, aquí ya está este elemento, lo que hemos dicho para Valladolid, lo que hemos dicho para Medina de Río Seco, lo que hemos dicho para el otro sitio, y luego sí, como dices tú, es imposible ante una primera toma de contacto entenderlo todo porque hay sus peculiaridades. Muchas gracias. Perdonadme, pero también soy del Madrid y voy a verlo. Me gustan las hermandades, me encanta, pero también soy del Madrid. Encantado de saludarlos y hasta una próxima. Un abrazo, Javier. Muchas gracias. Todos son pasiones, el Madrid y las cofradías, claro. No te oigo, Jesús. Abre el micrófono. Y últimamente los del Madrid sufren mucho. Ya, y los de las cofradías también. Oye, Javier, sí que te quería hacer una pregunta. ¿Cómo afectó la guerra civil al patrimonio artístico de la Semana Santa? Pues mira, en Valladolid no afectó, no se hizo, no hubo ninguna pérdida, pero en otras ciudades va a ser notabilísima la pérdida. Por ejemplo, estoy acordándome de Orihuela. En Orihuela había pasos muy importantes de la escuela murciana que van a ser totalmente destruidos, lo que va a llevar a que uno de los escultores que va a efectuar
la reconstrucción de pasos en ciudades como Orihuela, como Lorca, tal, va a ser uno de ellos, por ejemplo, va a ser Benlloure. Y ya un Benlloure que tiene sus años. Pero sí, efectivamente, en muchos lugares se va a perder mucho patrimonio. Por ejemplo, una figura emblemática como es el Cristo de la Buena Muerte en Málaga, pues le afectó no la guerra civil, sino los acontecimientos de quema de conventos de mayo de 1931 en Málaga, que fueron muy virulentos. Muy virulentos. Entonces, el patrimonio de la Semana Santa se va a ver muy afectado también por la guerra civil, especialmente en la zona republicana. Naturalmente, en esta zona de retaguardia de lo llamada zona nacional o nacionalista, pues no se va. No, y las procesiones, curiosamente, no se celebraron en el año 36, después de la victoria del Frente Popular, pero sí que se van a celebrar en el año 37, con un ambiente bélico tremendo. En el año 37, 38, 39. En el año 39, cuando termina la guerra en el 1 de abril, 4 días antes se funda la Cofradía del Descendimiento de Valladolid y otros días antes se ha fundado la de la Oración del Huerto. Y ahí es cuando encontramos en muchos lugares la fundación de gran cantidad de cofradías, en la mayoría de las ciudades. El tiempo de posguerra es un tiempo muy, muy dinámico porque se produce una nueva sacralización, ¿no? Después, en el tiempo de la posguerra, frente a lo que ha existido en la época de la República, que en Valladolid solamente pudieron procesionar en el año 35. En la mayoría de España solamente en el año 35. En el año 32 en Sevilla salió la estrella, la Virgen de la Estrella, que con mucha polémica, porque la mayoría de las cofradías habían decidido no salir a la calle. Son las 9:10. Es el periodo más largo que ha existido de suspensiones de procesiones. Son las 9:10 de la noche. No sé si queréis hacer alguna pregunta más a Javier. Nada. No lo veo. Acabo de dar un botón, no. Todo muy claro. Bueno, pues Javier, muchísimas gracias por tu espléndida conferencia. Esperemos repetir contigo presencialmente. Esperemos que esto sea algo esporádico y puntual y en el futuro poder tener este tipo de conferencias y exposiciones tuyas de manera presencial. Muchas gracias a todos por estar en esta conferencia. Comentarles que el próximo día 25 de marzo contaremos con la presencia de Juan Carlos de Margarida, el decano presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, que nos hablará sobre Castilla y León en Europa, reflexiones económicas. Y puedo adelantarles ya que el próximo 7 de abril contaremos con Cayetana Álvarez de Toledo, quien ha aceptado nuestra invitación para participar en este foro de opinión. Muchas gracias a todos y feliz semana. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Dios. Gracias, Javier. Gracias, Hasta luego. Javier.